Hola, buenos días. Hola. Bienvenido. Yo soy Nancy Suárez Lee. Yo vivo en Dallas, Texas, y hace 13 años y medio me hice un doble trasplante de pulmón debido a fibrosis pulmonar por una condición que se llama Hermansky-Pudlak Syndrome, que nadie la conoce. Pero eh, aquí estoy con Marilu, mi compañera en este grupo de los guerreros, y ella nos va a presentar nuestra oradora de hoy. Mariluz. Sí. Hola a todos, buenos días, bienvenidos. Me encanta que estén por acá. Yo soy Marilu Fuentes, ya nos conocen casi todo el mundo. También tuve un trasplante de pulmón hace 4 años y hace 4 años tenemos este grupo que se llama Guerreros de la Fibrosis Pulmonar, que es para educar, para empoderarlos, para compartir, para aprender. Y apreciamos mucho todos los participantes y sobre todo la doctora que tenemos hoy. Tenemos a la doctora Melissa Chan, que es una neumóloga especialista en cuidado crítico y pulmonar y medicina del sueño del Hospital de Veteranos de Los Ángeles, California. Ella es profesora clínica asistente del Departamento de Medicina en la Universidad de California en Los Ángeles. También es directora del programa de estimulación del nervio hipogloso en el Hospital de Veteranos en Los Ángeles, California. La doctora Chan tiene mucha experiencia y ha publicado numerosos artículos en diferentes revistas médicas. Ella nos hablará de los cambios y consecuencias pulmonares que la infección del COVID-19 trajo a muchos pacientes y cómo estos cambios han afectado la calidad de vida de muchos de nosotros. Adelante, doctora Chan. Hola, buenos días. Mucho gusto en conocerlos. Gracias. Soy Melissa Chang, soy de Perú originalmente. Me ven chinita porque mis abuelos son chinos, pero mis papás nacieron en Perú y yo también nací en Perú. Me vine aquí a Estados Unidos para hacer el college. Estudié en la Universidad de Hawái. Mi undergrad fue microbiología y luego estudié medicina en Tufts en Boston. Y hice mi residentado y mi fellowship en Cedars-Sinai y en UCLA. Entonces hoy día vamos a hablar de las secuelas pulmonares que vimos luego de COVID-19. Brevemente vamos a hablar un poco de la historia y la epidemiología del COVID-19. Vamos a hablar del COVID-19 y problemas de salud, especialmente el COVID prolongado. Después de eso vamos a hablar un poco de las complicaciones pulmonares que se han visto luego del COVID-19, especialmente en la parénquima pulmonar, en las vías aéreas, en la vasculatura pulmonar, y vamos a hablar de los tratamientos médicos del COVID-19. Acá vemos una foto del virus del COVID-19, que muchos de ustedes probablemente han escuchado mucho de este virus. Como todos nosotros, es un virus que tiene una cápsula que envuelve a los contenidos virales de este virus. Es un virus de RNA. Entonces, el genoma del virus está dentro de esta cápsula y tiene unas proteínas que se llaman spike proteins, la cual el virus utiliza para poder invadir las células humanas. En la foto ¿y pueden ver mi pointer? ¿Pueden ver lo que estoy apuntando? ¿Sí? Ok. En esta foto de abajo es una foto donde muestran los virus, las partículas virales que están en azul, afectando a células humanas y entrando dentro de estas células. El virus coronavirus 2 emergió en diciembre del 2019 en Wuhan, la ciudad de Wuhan, en China. Anteriormente a este virus SARS-CoV-2, hubieron 4 coronaviruses que particularmente causan el resfrío común y están estimados a causar del 15 al 30% de infecciones leves en las vías aéreas respiratorias altas. Y otros 2 coronaviruses que causaron una enfermedad muy seria en humanos. El primero fue el SARS-CoV-1, o mejor conocido como SARS, que causó enfermedades en el año 2002 al 2004. Y el segundo fue el virus MERS,
que fue en el Middle East, en el Medio Oriente, causando muchas enfermedades en el año 2012. Y para hacerles recordar que la pandemia del COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud en el marzo de 2020. Y aquí podemos ver cómo en el tiempo, en diciembre de 2019 fue la primera documentación de un primer caso de coronavirus en China, y pues se fue esparciendo por todo el mundo. Hasta enero fue cuando empezaron a poner estrictas reglas de empezar a cerrar las cosas en China. En enero el 21 de enero de 2020 fue el primer caso confirmado del COVID-19 en Estados Unidos. Y luego se empezaron a hacer restricciones de viaje. Empezamos a ver muchos más casos en España e Italia. Hubo muchísimos casos en Brasil y en India. Y no fue hasta noviembre de ese mismo año donde se empezaron a estudiar las vacunas. La vacuna Moderna fue anunciada en noviembre 16 de 2020, seguida por la Pfizer, y fueron aprobadas en diciembre de ese mismo año, de 2020. Ok. Hasta que la pandemia terminó en mayo de 2023, o sea, duró 3 años. Pero desafortunadamente nos dimos cuenta de que había muchos casos de personas que murieron por este virus. Una de las limitaciones de la data que tenemos es que al principio de la pandemia no habían pruebas COVID y muchas personas no supieron que tuvieron COVID. Entonces se calcula que o sea, en el año hasta diciembre de 2020 hubieron más de 287 millones de casos confirmados, reportados en el mundo, pero se estima que más de 15 millones de muertes en exceso solamente en los años 2020 y 2021, los cuales significan que hubieron 2.74 veces más muertes que las 5.2 millones de muertes reportadas en ese tiempo, y se estima que el exceso de muertes fue por COVID-19. En este gráfico de la mano derecha podemos ver eh, las muertes en exceso que se pueden ver en esta línea azul, comparadas con las estimadas que normalmente pasan. Entonces podemos ver que hubieron muchísimas muertes en exceso en los años 20 y 21 y se estipula que fue por el COVID. Como todos somos de Latinoamérica, quise tratar de enseñar este mapa mundial porque la Organización Mundial de Salud creó un score, un puntaje P, donde fue relacionando las muertes en exceso relativamente a las muertes esperadas normalmente en el país. Y en Perú podemos ver que que el puntaje P es uno de los más altos del mundo. Creo que Perú tuvo más de 90% de muertes, 97% en este puntaje, eh, significando que las muertes en excesos se doblaron en este país. Y también podemos ver que muchos países afectados, como Colombia, Brasil, hubieron muchísimas muertes. También hubieron países donde no se pudo encontrar esta data. Creo que India y China fueron uno de estos. No estábamos seguros qué pasó en estos países. El COVID ocurre durante todo el año. No hay una época preferida de infección y hay cosas como la edad avanzada, condiciones inmunocomprometedoras como el embarazo y la falta de vacunación que han sido asociadas con un riesgo incrementado de una enfermedad severa. La reinfección con COVID es común, especialmente más de 180 días después de la primera infección. Y la infección con variantes pre-Omicron no provee protección a largo plazo contra infecciones subsecuentes a las variantes post-Omicron. La mayoría de reinfecciones son leves, felizmente, y estudios sugieren que una infección previa está asociada con un riesgo menor
de 75 a 86% a una enfermedad severa o hospitalización con una infección subsecuente. Entonces, si hay una protección que te da una infección a subsecuentes infecciones, pero te puedes infectar. Las infecciones del COVID-19 tienen un rango clínico desde asintomáticas hasta infecciones críticas, pero la mayoría de infecciones no son severas. Y diferentes variantes del COVID han sido asociadas con diferentes riesgos de ser afectado por una enfermedad severa. Infecciones sin síntomas comprenden un 20 al 40% de todas las infecciones con COVID. Pero personas que no tienen síntomas pueden tener abnormalidades clínicas objetivas. El COVID agudo, cuando te da por primera vez, es muy variado. Te puede dar una enfermedad leve, es decir, una enfermedad con fiebre y tos, pero sin evidencia de una infección respiratoria baja. Te puede dar una enfermedad moderada, donde te puede dar una infección respiratoria baja, pero con saturación de oxígeno a más del 94%. Te puede dar una enfermedad severa, donde tu saturación de oxígeno puede ir de menos de 94%. Puedes tener una respiración rápida, infiltración pulmonar que afecta más del 50% de la parénquima de los pulmones radiográficamente. Y te puede dar una enfermedad crítica, donde hay falla respiratoria, shock respiratorio y disfunción de órganos. Otra característica del COVID es que también personas son afectadas con lo que llamamos COVID prolongado, que es definido como COVID con síntomas que persisten más de 3 meses después de tener un COVID agudo. Y desafortunadamente este COVID prolongado puede afectar a varios sistemas de órganos y resultar en deterioro grave de sus funciones. Síntomas pueden incluir cansancio, fatiga, debilidad muscular, falta de aliento, trastornos psiquiátricos y alteraciones del sueño. Y es estimado que la incidencia de COVID prolongado es más alta, desde 50 a 85% para las personas que no fueron vacunadas y que fueron hospitalizadas, de 10 a 35% para las personas no vacunadas y no hospitalizadas, y de 8 a 12% para personas vacunadas. Es decir, que las vacunas posiblemente proveen una protección contra el COVID prolongado. Y mientras más severa tu enfermedad, puede ser que el COVID prolongado sea más severo también. El 20% de personas que reportan síntomas del COVID prolongado lo reportan como severo. Y en la parte derecha vemos, perdón, ese inglés, no pueden encontrar una versión en español, pero es un resumen de los posibles factores que te pongan en riesgo para tener un COVID prolongado. Por ejemplo, tener condiciones preexistentes, ser mujer, estar en un lugar socioeconómico bajo, tener diferentes enfermedades que tenga síntomas por esas enfermedades, tener un COVID-19 más grave, estar sin vacunas, la inhabilidad de descansar en la primera enfermedad inicial, no tener medicinas antivirales y que te den varias infecciones de COVID te pueden poner a más riesgo de tener un COVID prolongado. Las causas del COVID prolongado son exactamente no certeramente conocidas, pero se especula que hay varias vías bioquímicas y celulares que son interrumpidas en personas con síntomas de COVID severo y persistentes, que posiblemente hay una persistencia viral o del virus o de los componentes del virus en los tejidos, las cuales causan daños directos a los órganos, y también pueden causar un sistema inmuno inefectivo o por otros mecanismos. También puede ser que haya un sistema inmunoinflamatorio que incluye un sistema inmunológico disregulado, los cuales causan una inmunopatología que destruye o daña los tejidos próximos o crea una autoinmunidad. Y también pueden causar una inflamación endotelial, la cual puede causar una trombosis autoinmune. COVID prolongado y tratamiento médico, desafortunadamente, muchos síntomas del COVID prolongado, perdón, no son específicos.
o tienen una superposición con otras condiciones médicas. Y el COVID prolongado también es frecuentemente mal diagnosticado. Y el tratamiento médico depende mucho de la duración, la severidad y la trayectoria de los síntomas. Con el COVID prolongado se debe de considerar la rehabilitación y la prevención como vacunación y en prevención de enfermedad severa con medicinas antivirales. Y hablando de las medicinas antivirales, una de las principales medicinas antivirales que hemos descubierto es el nirmatrelvir, que es componente del Paxlovid, así se llama, es una medicina muy conocida que está usando mucho, sobre todo dentro de los primeros 5 días después de ser diagnosticado con la enfermedad. Y aquí podemos ver en este estudio que hicieron en un hospital de veteranos con más de 200,000 participantes, podemos ver que las medicinas antivirales reducen el porcentaje de COVID prolongado. Las líneas amarillas son los pacientes que no fueron tratados con esta medicina y las líneas azules son los pacientes que fueron tratados con esta medicina. Podemos ver que la incidencia del COVID prolongado es baja. Lo podemos ver, lo puse aquí, creo que es 26% menos riesgo de COVID prolongado. Y no solamente es esto, también vemos una baja de muertes, 47% menos riesgo de muerte con estas medicinas antivirales, 24% menos chance de que estés en el hospital y también baja, por supuesto, reduce la muerte y la hospitalización. Entonces, ahora muchas veces en personas con riesgo atender una enfermedad de COVID severa se trata con Paxlovid y eso ha bajado mucho las consecuencias del COVID-19. En ese resumen podemos ver que el COVID prolongado es por posiblemente una persistencia del virus y una disregulación del sistema autoinmune, la cual causa muchos problemas en el cuerpo. Puede causar daños en el riñón, en el hígado, en los pulmones, en el corazón. Definitivamente afecta todos los órganos y causa fatiga muchas personas hablan del brain fog, que tu cerebro, tu mente no se siente como una mente normal, puede causar falta de aliento, tos prolongada, falta de sueño. Y desafortunadamente, muchos de estos tratamientos médicos no son fáciles de encontrar, no son fáciles por lo mismo que los síntomas también son muy variados, pero tenemos medicinas que podemos usar como las medicinas antivirales, las vacunas y las medicinas antiinflamatorias y anticoagulantes también. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. Ok. Solo un comentario que definitivamente y aún con eso, aún con las medicinas que tenemos del Paxlovid, am, todavía vemos los casos de COVID que son resistentes. Ahora imagínate en la época al principio que no teníamos nada. Eso fue muy severo las secuelas que hubo con respecto al COVID. Sí, en verdad fue una situación donde hubo muchísimas muertes mundialmente. Creo que todos conocemos a una persona que ha fallecido por el COVID. No teníamos medicinas, no teníamos vacunas, no teníamos absolutamente nada, pero también demuestra qué tan rápido avanza la ciencia y la rapidez en que se pudieron formar vacunas, básicamente dentro de este mismo año, y ahora medicinas antivirales que sabemos que son eficaces contra el virus. Bueno, ahora voy a hablar un poco de los efectos pulmonares después del COVID-19. En estas imágenes son de un paciente de 65 años que le dio disnea o falta de aliento persistente por más de un año luego de COVID-19. La foto aquí en el primer cuadro A, fue una tomografía tomada una semana luego de que empezaron los síntomas.
donde podemos ver opacidades de vidrio esmerilado que están difusamente en los dos pulmones. Estas partes más blanquitas son anormales, las partes más oscuras son las partes normales y vemos que está afectando a los dos pulmones ah, y en la parte de arriba y la parte de abajo de los pulmones también. El cuadro B muestra que después de 6 meses de ser hospitalizado, estas opacidades de vidrio esmerilado básicamente han desaparecido felizmente, pero vemos dilatación bronquial distal y también vemos bandas reticulares en la parénquima pulmonar. Entonces estas líneas que vemos aquí no son normales y las vías aéreas se ven más dilatadas de lo normal también. En el cuadrito C vemos que 12 meses luego de ser hospitalizado, completamente a resolución de las opacidades de vidrio esmerilado, pero también se ven reticulaciones y bronquiectasis permanentes. Esos daños no se han ido completamente. Ahí vemos un poquito de reticulaciones residuales. Y en el cuadro D vemos los test de funciones pulmonales, demostrando que la mayoría de las pruebas mejoran durante los 12 meses, pero que desafortunadamente aún no están a más del 80%. O sea, mejoran, pero no mejoran al 100% como esperábamos. ¿Qué cosa vemos después de una neumonía debido al COVID-19? Podemos ver opacidades de vidrio esmerilado, como lo vimos en este primer caso. Podemos ver fibrosis pulmonar. Podemos ver neumonía organizada. Podemos ver cambios en las vías respiratorias y también podemos ver enfermedad vascular pulmonar. La fisiopatología eh, se estimula o se sospecha que es causada porque hay persistencia del virus o partes del virus que afectan el alveolo, causan interrupción de la membrana base del alveolo, causa fibrosis y deposición de colágeno, causa daño en la vasculatura pulmonar, lo cual causa trombos y causa daños en las vías aéreas, causando daño en las vías aéreas grandes y pequeñas. El daño directo al alveolo, endometrio, vasculatura pulmonar, o por el mismo virus o por una reacción inmune del paciente a estos daños. Hay complicaciones vasculares pulmonares que incluyen una vasculopatía que resulta en constricción vascular y nitrotrombos, y también un daño alveolar difuso que puede causar cambios fibróticos en la parénquima pulmonar, lo que causa fibrosis pulmonar y está asociada con la reducción de la difusión de monóxido de carbono. En un año podemos ver opacidad de vidrio esmerilado de 8 a 40% de pacientes, opacidades reticulares del 4 a 39% de pacientes y bronquiectasis por tracción a 8 a 16% de pacientes. Entonces, voy a hablar de cada una de estas enfermedades que se encuentran más comúnmente. La opacidad de vidrio esmerilado es una abnormalidad que es muy comúnmente vista en el periodo inmediato luego de la infección, como les demostré en este caso. 63% de los pacientes incluidos en un estudio tenían opacidades de vidrio esmerilado residuales luego de 4 meses de infección de COVID. Y en pacientes que fueron hospitalizados críticamente con COVID-19, 72% seguían teniendo opacidades de vidrio esmerilado 6 meses luego de la infección con COVID. Entonces, estas opacidades pueden durar mucho tiempo. También podemos ver fibrosis pulmonar y estas fotos no son particularmente de un paciente con COVID, pero es un paciente que tiene artritis reumatoide y podemos ver la fibrosis que se formó en la base de los pulmones y que mejora en la parte de arriba de los pulmones. Esto lo llamamos honeycombing. No estoy muy segura cómo se dice en español, pero es muy parecido a lo que vemos como residual del COVID-19.
hay evidencia de enfermedad prolongada a largo plazo en el pulmón luego de infecciones debido a otros tipos de coronavirus en pandemias previas, especialmente cuando te da una enfermedad muy grave y muy crítica, como el síndrome de agudeza respiratoria del adulto. También hay varias similitudes mecanísticas entre la neumonía debido al COVID-19 y la fibrosis pulmonar idiopática, lo cual es muy interesante. La COVID-19 severa ha sido asociada con un nivel alto de daño en los alveolos pulmonares, lo cual puede continuar luego del aclaramiento viral. Es decir, aun que el virus ya no esté presente, también pueden haber muchos daños en los alveolos, lo cual puede causar fibrosis. Y este daño puede ser causado por la infección viral directa o por el daño autoinmune y la reacción de tu propio cuerpo. Y interesantemente, hay 19 genes que son conocidos por incrementar el riesgo de fibrosis pulmonar idiopática y varios de estos mismos genes han sido asociados con un COVID-19 más severo. Es posible que haya una relación. Esto está hablando un poco de cómo es que el COVID-19 puede causar una fibrosis pulmonar y es por el mismo virus que el receptor del virus que se llama ACE2. Este virus se une con este receptor, lo cual causa que este receptor sea internalizado luego de dentro de las células y esto causa una activación de las moléculas que se llaman angiotensin 1 y 2, las cuales son profibróticas. También incrementan las señales una señalización del pulmones, lo cual también estimula las vías fibróticas. Desafortunadamente, el enfoque óptimo en la evaluación y tratamiento de estos pacientes aún está por determinarse, y la progresión y la mejora en los casos de fibrosis pulmonar post-COVID-19 aún son desconocidos. Y aquí vemos la fibrosis pulmonar causada por el COVID-19 en la parte derecha y la fibrosis pulmonar idiopática en la mano izquierda. Y podemos ver que hay factores de riesgo que son compartidos en estas dos enfermedades. Por ejemplo, ser hombre, ser mayor, tener enfermedades comórbides como la hipertensión, la diabetes y tener algunos genes como el gen DPP9. Otra, otra enfermedad que vemos con el COVID-19 es la neumonía organizada, que se ve muy comúnmente en infecciones virales, pero la incidencia de la neumonía organizada luego de COVID-19 era más baja de lo anticipado, solamente en 0.5% en algunos casos. Para esto se puede tratar con corticosteroides, pero sin embargo, esto debe ser más considerado en pacientes con requerimientos altos de oxígeno. En este estudio, donde se vieron las tomografías de tórax y test de función pulmonar en pacientes luego de COVID-19, vieron los pacientes con infección de COVID-19 desde enero de 2020 hasta marzo de 2020, siguieron estos pacientes por 2 meses, y hicieron una serie de tomografías y test de función pulmonar que fueron obtenidos a 6, 12 meses y 2 años luego de tener síntomas. Hubieron 144 participantes, de los cuales 39% de estos pacientes tuvieron anormalidades pulmonares, 23% de ellos con anormalidades fibróticas y 16% con anormalidades no fibróticas. 61% de los pacientes tuvieron resolución radiográfica y síntomas respiratorios y anormalidades en los test de función pulmonar ocurrieron más frecuentemente en pacientes con desórdenes del intersticio pulmonar que en aquellos con resolución gráfica completa. ¿Alguna pregunta hasta ahora en este tema de fibrosis pulmonar? Es interesante ver cómo las similitudes que hay entre el mecanismo de la enfermedad por el COVID y en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Bien, muy interesante. Es posible que una persona tu biología está
desafortunadamente más propensa a desarrollar una enfermedad fibrótica que otras personas. Creo que José tenía una pregunta. Y bueno, doctora, me salta ahora una duda oyendo su explicación de las personas que le dio COVID y que el COVID podía haber desarrollado, en algunos de ellos se vio casos de fibrosis pulmonar. En el caso mío, como en el caso de Marieluz, nosotros dos fuimos operados porque teníamos fibrosis pulmonar. ¿Es posible que después del COVID eso nos afecte a nosotros? Sí. El COVID se sabe que afecta más a los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas. Oh, gracias por la explicación. Carmen. Sí, hola doctora. Eh, yo entiendo que la fibrosis pulmonar post-COVID no es progresiva, el daño fibrótico ya está hecho, pero he descubierto en grupos de ayuda que tengo acá en Santiago de Chile que hay gente que tuvo COVID y tiene fibrosis pulmonar progresiva. ¿Por qué? Para algunos el daño fibrótico se detuvo una vez que sanaron del COVID y por qué otros quedaron con una enfermedad progresiva. Eso no se sabe, pero es posible, como dije en mi explicación, de que el daño pulmonar después de COVID es causado, uno, por las partículas virales, las cuales pueden causar daño aún el virus se haya ido de tu cuerpo. Y dos, también puede ser por la reacción inmune que tu cuerpo ha desarrollado después de ser infectado con el COVID-19. Entonces, las secuelas del COVID-19, si es que, me imagino yo, imagínese que active tu sistema inmune y cause que tu propio sistema inmune ataque a tu cuerpo y cause fibrosis. Entonces, aún así el COVID ya se haya aclarado de tu cuerpo, el daño sigue siendo causado, lo cual podría causar una fibrosis pulmonar que continúa. Ahora, se necesitan mucho más estudios, y esto lo voy a hablar después, pero se necesitan muchos más estudios para ver cómo progresa el COVID, especialmente en una enfermedad como la fibrosis pulmonar post-COVID, porque es posible que muchas personas, como usted dijo, la mayoría de personas, los pacientes se mejoran, completamente se mejoran y todas las anormalidades que vemos en las tomografías no existen más, pero también hay pacientes que progresan y ahora la pregunta es, ¿progresan más de una manera de que necesiten terapias como el trasplante pulmonar o no progrese? Y eso aún no se sabe con mucha claridad tampoco. Ok, entonces ahora vamos a hablar eh, los efectos de COVID en las vías respiratorias, porque no solamente afecta la parénquima pulmonar, también afecta las vías respiratorias y las daña directamente. El riesgo relacionado con muertes por el COVID-19 incrementa en pacientes que tienen asma y que necesitaron tratamiento con corticosteroides para el asma. Y también el riesgo de mortalidad por COVID incrementa en otras condiciones crónicas respiratorias. Mm. Desafortunadamente no hay guías para tratamientos específicos, pero se pueden considerar tratamientos con corticosteroides inhalados. Y en esta foto podemos ver uno de los cambios de las vías respiratorias aéreas que se llama atrapamiento aéreo. El 77% de pacientes con síntomas respiratorios sostenidos tienen un atrapamiento aéreo por un mínimo de 30 días después de tener síntomas de COVID. En un estudio de 205 pacientes hospitalizados por neumonía debido al COVID-19, el atrapamiento aéreo en tomografías expiratorias fue vista en 29% de pacientes en los seguimientos luego de 6 meses. Y en estas tomografías podemos ver, estas son tomografías normales, pero vemos cuando el paciente expira, o sea, exhala, podemos ver que hay atrapamiento en los pulmones. Estas
Cuando uno exhala, los pulmones se deben de achicar un poco, entonces el área blanca es normal acá abajo, pero vemos cómo queda residualmente aire dentro de los pulmones, lo cual se llama atrapamiento aéreo. Entonces esto es anormal y puede causar disnea. Y otro cambio también que también vemos en las vías respiratorias es la bronquiectasia, son las bronquiectasias. Y es una condición donde las vías aéreas son dañadas permanentemente y ensanchadas. Se puede ver en 1% de los casos luego del COVID-19, después de un año, según un estudio hecho en Wuhan, China. Y podemos ver en esta tomografía cómo los bronquios aéreos son completamente dilatados anormalmente y ensanchados, lo cual ah, puede causar muchos problemas médicos como infecciones crónicas y también falta de aliento. La enfermedad pulmonar vascular también es vista en COVID. Es especulado que ocurre por el daño viral directo y por la respuesta inflamatoria autoinmune, igual como el daño en el pulmón. Este virus puede causar disfunción endotelial. El endotelio son las células que están dentro de los vasos sanguíneos. Y este daño incrementa las vías de coagulación y vasoconstricción, inflamación, lo cual causa trombosis pulmonar. La incidencia puede ser correlacionada con la severidad de la enfermedad. Y interesantemente, la mayoría de casos de trombosis pulmonar en personas no debido a COVID empiezan desde las piernas. Los coágulos de sangre empiezan en las piernas y luego viajan al pulmón. Pero en COVID no se han notado los coágulos en las piernas, es decir, se ven directamente en el pulmón. Y podemos ver que la incidencia de estos coágulos es más alta en pacientes que son admitidos con COVID severo a una unidad de cuidados intensivos. El rango es de 8 a 59% en estos pacientes. Cuando uno no está admitido en la unidad de cuidados intensivos, es un poco más bajo. Y si no te admiten en el hospital, no te internan en el hospital, es mucho más bajo, pero todavía sigue siendo más alto de lo normal. Y interesantemente se puede ver que el riesgo de embolia pulmonar continúa después de que te haya pasado la fase aguda. Sigue elevado después de hasta 8 semanas o más desde que te diagnostican el COVID-19. También hay evidencia de una resolución incompleta a pesar de que te den anticoagulantes como tratamiento. Y es estimado que el 30% de casos que tienen una resolución incompleta, hay un 30% de casos que tienen una resolución incompleta a los 105 días. Pero la hipertensión pulmonar crónica no ha sido reportada luego de COVID-19 y es posible que esto sea debido a los trombos causados por COVID-19 son más periféricos en la vasculatura pulmonar. Y en esta foto de aquí vemos a este paciente que tuvo COVID-19, tiene enfermedad pulmonar por el COVID-19, pero que después de tiempo, después de que todas las, ¿cómo se dice? Lo encontramos en las tomografías, ya se ha desaparecido, aún podemos ver que hubo un coágulo de sangre. Creo que esto fue después de 7 meses de que le dieron los síntomas. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los tratamientos de la enfermedad pulmonar luego de COVID-19. En este momento, no hay pautas establecidas para el tratamiento de las enfermedades pulmonares causadas por el COVID-19, pero se pueden considerar corticosteroides, fármacos antifibróticos, la rehabilitación pulmonar y finalmente el trasplante pulmonar. Los corticosteroides se usan muy comúnmente en la fase aguda, pero más allá de la fase aguda, fue sugerida en el pasado para tratar una posible evolución a una neumonía organizada,
pero uno tiene que tener en cuenta que el tratamiento con corticosteroides tiene un riesgo sustancial de inmunosupresión, debilidad muscular y trastornos metabólicos. La mayoría de pacientes mejoran sin necesidad de una terapia específica y el uso de corticosteroides debe ser limitado a pacientes con evidencia de inflamación radiográficamente y en exámenes de laboratorios luego de que otras causas hayan sido excluidas. Los fármacos antifibróticos, que creo que ustedes, varios de ustedes deben de estar familiares con esto, fueron aprobados para el uso de fibrosis pulmonar idiopática basados en estudios que demostraron decrecimiento de la progresión de la enfermedad. Pero en este momento no hay, solamente hay ensayos clínicos con nintedanib. No se usa en este momento para la fibrosis pulmonar. Hubo un pequeño estudio, no se usa en ese momento para la fibrosis pulmonar post-COVID, pero hubo un pequeño estudio en Japón de 30 pacientes con COVID-19 severo que fueron tratados con nintedanib y a los 28 días la mortalidad de estos pacientes fue la misma, pero la duración con ventilación mecánica fue menor. Se puede usar la rehabilitación pulmonar, la cual consiste en 2 a 3 sesiones semanales durante varias semanas o meses. Y en verdad consiste en entrenamiento físico, donde fortalecen los brazos, piernas y músculos, la que ayuda con el aguante y la flexibilidad, pero también provee técnicas respiratorias que ayudan a controlar los síntomas, educación a los pacientes sobre las enfermedades pulmonares, ayuda psicológica y asesoramiento de nutrición. Y en verdad la rehabilitación pulmonar es muy recomendado, especialmente luego de una hospitalización por COVID-19. Se han encontrado beneficios en capacidad de ejercicio, función pulmonar y calidad de vida. Y también hay programas de telerehabilitación, las cuales ayudan igualmente que programas en persona. Ahora, el trasplante del pulmón es un tratamiento que salva vidas para varias enfermedades pulmonares en la etapa avanzada. En los Estados Unidos han habido más de 2.700 pulmones trasplantados y la tasa de supervivencia en un centro de excelencia es 90% en un año y 75% en 3 años. Pero hay inquietudes de trasplante de pulmón en pacientes del COVID-19. Por ejemplo, no se sabe si el virus, específicamente el virus del COVID-2, pueden reinfectar al pulmón trasplantado. No se sabe si es que hay daño vascular y pleural por el COVID-19, lo cual puede crear barreras técnicas para el trasplante. Puede haber desacondicionamiento severo asociado con ventilación mecánica, sedación y bloqueo neuromuscular. Y también no se sabe si el pulmón puede curarse a sí mismo luego de una infección con COVID-19 severa, lo cual puede significar que es mejor esperar que los resultados pueden mejorar esperando que teniendo un trasplante de pulmón. El timing, o sea, el tiempo donde uno trasplanta el pulmón también es muy importante, porque uno no puede trasplantar el pulmón cuando hay una replicación viral aguda. Uno hay que esperar a que el virus haya sido aclarado, pero no puedes esperar mucho porque el paciente puede estar muy debilitado y puede tener poco potencial de rehabilitación. El trasplante del pulmón ha sido usado limitadamente, pero exitosamente para pacientes con falla respiratoria aguda causada por el COVID-19 y también en pacientes con fibrosis pulmonar luego de COVID-19. Hay evidencia acumulada de casos reportados que demostraron éxito a corto plazo y una reducción de la dependencia de ventilación mecánica, pero se necesitan más estudios médicos. En resumen, la pandemia del COVID-19 tuvo efectos secundarios de salud a largo plazo en una porción significativa de la población mundial. No se sabe completamente la magnitud de los individuos afectados y es muy posible que estos son más de lo que demuestran los datos disponibles.
Las consecuencias de COVID-19 pueden ser de larga duración y pueden afectar todos los sistemas de órganos. Las secuelas del COVID-19 en el sistema pulmonar no son específicas y pueden involucrar un rango desde la parénquima pulmonar, las vías respiratorias y la vasculatura pulmonar. No hay una cura para el tratamiento del COVID-19 en los pulmones. La mayoría de pacientes mejora con el tiempo. Los fármacos antifibróticos y el trasplante de pulmón son herramientas que podemos usar para pacientes con enfermedades pulmonares fibróticas, pero estas deben ser evaluadas en estudios clínicos más amplios. Muchísimas gracias, no, muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, y gracias por ayudar a los pacientes con fibrosis pulmonar. Ha sido el gusto ha sido mío. Gracias, Ustedes Melissa. todos y por poder compartir un tema como este.